Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es día 13, creo que sí, 13. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte por aquí. Hoy creo que estoy un poco despeinada. Hola Sharon. Bueno, ya me estoy conectando. De este lado estoy por Facebook Live y de este lado, noches. TC, doctores, TC. Y de este lado estoy por Instagram. Entonces, bueno, pues ya saben, si volteo. Hola Sharon, ¿cómo estás? Bueno, entonces acuérdense que si volteo de un lado o del otro es porque estoy en los dos lugares al mismo tiempo. Y pues bueno, pues vamos a empezar a platicar. El día de hoy bueno, no, no esté ese, no se esté, por favor, doctor. Me voy a poner roja, oiga. Este, hola Francisco, ¿cómo estás, Paquito Romo? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el perdón. Híjole, el perdón es un tema bien complicado. Y saben, el perdón es de los temas más difíciles de aprender, o es la lección más dura de aprender. Y de pronto dices, bueno, ¿y yo perdono? Más tranqui, qué bueno, me da mucho gusto. Es que en la tarde estuve ahí con Sharon, que está conectada, platicando y compartiéndole cosas para que ella obviamente trabajara y se sintiera en paz y tranquila y amorosa y de todo. Pero bueno, vamos a platicar sobre el tema. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte por acá por Instagram. Bueno, ya, vamos a dejar de saludar y vámonos directo al tema mejor, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, y se los puse aquí ahorita en el título de Facebook Live, es el perdón es un camino de una sola vía. Sí, es un camino de una sola vía porque solamente es un trabajo personal, es un trabajo para nosotros, es un regalo para mí y para nadie más. Y como les decía hace ratito cuando empezábamos, era el perdón es una de las lecciones más difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque obviamente están involucrados todas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y fíjense que yo, saludos desde Chicago, Fabián, muchas gracias. Silita me dice, qué lindo él. Muchas gracias, Fabián. Y entonces, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nosotros creemos que nos lastima, cuando alguien creemos que nos está dañando por cualquier cosa, es muy difícil perdonar, es muy difícil que digas, ah, sí, bueno, pues es que lo justifico porque seguramente ha tenido una vida difícil y entonces por eso me está maltratando y me está dañando. No, simplemente daña nuestra alma, daña nuestro cuerpo, si a lo mejor nos está maltratando físicamente. Hola, muchas gracias, Chacorta. Bueno, y entonces es efectivamente cuando alguien podemos perdonar a esas personas. ¿Cómo podemos hacer? Porque mira, puede ser que estés muy justificado por lo que te esté haciendo esa otra persona, la que te esté lastimando, que te esté dañando, pero tú digas, ¿sabes qué? Es que yo me he portado muy bien con esta persona, yo no o sea, no sé, soy demasiado bueno o buena para que entonces me lastimen de esa manera. O sea, no entiendo por qué me están lastimando, pero mi corazón se siente lastimado, se siente herido y entonces es muy difícil perdonar. Sí, es una de verdad de las lecciones más difíciles de todo el trabajo personal. El perdón es uno de los más difíciles. Y fíjense que yo quiero compartirles esta noche, ya ven que me gusta leer y me gusta estarme preparando y estar viendo y buscando como qué les puedo dar para que efectivamente ustedes puedan trabajar también esa parte. Y no sé si se acuerdan que cuando hicimos o si viste el audio y si no lo viste del niño interior, yo te invito a que lo veas. Lo puedes ver otra vez aquí. Bueno, en Instagram no, pero sí lo puedes ver en Facebook Live o lo puedes ver en mi página
personal, que es Coach Ilia García, o lo puedes ver también en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Ilia GC, y ahí estoy subiendo ya estos audios. Voy a subir desde el primero que hice, que no estaba ahí registrado, como fue que empecé a hacer esto, y quiero que te vayas a revisar ese audio porque te va a hacer como mucho sentido, porque vengo hilando como todas estas pláticas que hacemos los domingos. Y entonces cuando yo hablé del niño interior, yo te dije que fueras a ver cómo había sido tu niñez y que perdonaras lo que tenías que perdonar, que en el momento que tú comprendieras, que vieras a tus papás chiquitos como niños, como ellos también tuvieron una infancia y a lo mejor no fue la mejor infancia y entonces no se podían haber comportado de otra manera contigo, que los perdonaras y que en el momento de que tú perdonaras eso, de verdad ibas a ser libre. Después, hace 8 días, cuando platicamos de las mamás, que por cierto hoy es el Día de las Mamás a nivel internacional, un amigo en Canadá estaba festejando, mi amiga en Colombia, en Cuba, entonces en diferentes lugares el día de hoy están celebrando el Día de la Madre. Entonces, hace 8 días que hablé de las mamás también te dije, o sea que reconocieras a mamá, que perdonaras las cosas que tal vez a lo mejor mamá no supo hacer en su momento, porque ella tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces, ahora que hablamos del perdón, es también efectivamente, ¿cuáles son esas cosas que le tienes que perdonar a alguien? ¿Qué es eso tan malo que pudo haber sucedido? Hola, Tere hermosa. Y entonces, vámonos un poquito también a recordar, ¿no? Porque hablamos de temas ahorita de niños y de mamá y de papá, que son como los que están más cerca de nosotros, pero también vayámonos a la parte de pareja. Tal vez, si sigues con tu pareja o no, vas a encontrar que efectivamente hay muchas cosas que dañan y que tú dices, es que me lastimó, es que me hizo mucho mal, ¿no? O, por ejemplo, vayámonos un poquito más arriba. Por ejemplo, cuando estás en la escuela, ¿no? Cuando de repente algún maestro te hace daño y te humilla enfrente de todo el salón y entonces ahí se te instala una herida de la infancia, que después vamos a hablar de eso, pero entonces, ¿qué sucedió ahí? No lo puedes perdonar o tal vez alguien te hizo bullying, tus compañeros o se burlaron de ti y entonces son cosas que no puedes perdonar, que se van guardando. Ahora, por ejemplo, algo como feo. ¿Qué pasa si alguien te asalta y a lo mejor te hace daño? O alguien en la calle te ofende, o por ejemplo ahora que vas manejando y que de pronto la gente te empieza a tocar y así con todo el estrés arriba y entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque de pronto te sientes agredido. ¿Cómo perdonas a todas esas personas? ¿Cómo perdonas a lo mejor a alguien que ha hecho muchísimo más daño? Por ejemplo, a alguien, cuando hablemos de cosas como, por ejemplo, un homicidio. Quiero contarte mi historia. Y siempre te cuento mi historia. ¿Por qué te cuento mi historia? Porque te puedo contar las historias de muchas personas, pero yo te puedo hablar de lo que yo he aprendido, de lo que yo he conocido y de lo que yo he vivido. Mi papá murió hace casi 2 años. Lo atropellaron. Sí, lo atropelló a alguien y falleció. Entonces, ahí, ¿cómo perdonas? ¿Cómo perdonas a ese hombre que, ¿sabes qué? Iba en el celular y no se dio cuenta que iba atravesando un viejito? Y entonces dices, híjole, qué cosa tan dura, ¿sí? ¿Y cómo perdonas a ese hombre? ¿Cómo lo perdonas? Pues haciendo un trabajo personal, ¿sabes? Trabajando conmigo, porque yo no me puedo parar enfrente de él y tal vez lo podría hacer porque obviamente llevamos un proceso legal, pero no hemos tenido esa chance de vernos con él. Pero, ¿sabes? Es como comprender y verlo con compasión. Ver a las personas con compasión no es verlos con lástima. La compasión y la lástima son dos cosas distintas. La lástima es decir, ay, pobrecito, o sea, pobre cuate o pobre cuata, o sea, no lo podía haber hecho de otra manera porque estaba muy mal de su cabeza, ¿no? Y la compasión es comprender
que lo está haciendo lo mejor que puede, con el nivel de conciencia, de cultura, de herramientas y que tiene en ese momento. No lo podía haber hecho mejor. Sí, así es. Y entonces cuando tú lo perdonas, en ese momento te transformas tú, porque sabes, el perdón es un camino de una sola vía, como bien te puse en el texto. El perdón es un camino de una sola vía. Sí. ¿Sabes? La reconciliación sí es un camino de dos vías. Tiene que haber un perdón de la otra parte para que tú también perdones y entonces ahora sí exista un encuentro y podamos perdonarnos y entonces podamos reconciliarnos. Pero el trabajo del perdón es de una sola vía, solamente es para ti, para nadie más. ¿Sabes? El que tú vivas odiando y enojado con alguien porque te hizo algo, no sé lo que habrá hecho, no sé si habrá sido muy malo, si habrá sido terrible, como yo ahorita lo que te platiqué de mi experiencia personal, es algo muy malo. Mi papá murió, nos arrebató a mi papá de un momento a otro. Pero, ¿sabes? Hay que trabajar el perdón. Imagínate que yo viviera odiando, o sea, llevara yo 2 años, odiando a esta persona por lo que sucedió, por lo que hizo, por lo que sea. Sería que yo me estuviera comiendo como una cucharada de veneno diariamente, yo esperando que le hiciera daño al de enfrente. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú odias, cuando estás enojado, cuando tienes resentimiento por alguien, eso es lo que estás haciendo. Te estás tomando una cucharadita de veneno que te va a hacer daño a ti, no le va a hacer daño al de enfrente. Y hay una historia también que a mí me gusta contarles, es qué haces si una víbora te pica. Si ahorita en este momento una víbora te picara, ¿qué haces? ¿Gritas? ¿Te vas al médico? ¿Te echas a correr? ¿Qué haces? Hay que sacarse el veneno. Porque, ¿sabes? En lo que tú tal vez te echas a correr atrás de esa víbora y de pronto, o sea, llegas corriendo con la víbora que te picó y le dices, víbora fea, ¿por qué me picaste? Tal vez la víbora va a voltear y te va a ver y va a decir, perdón, ¿y tú quién eres? ¿Sabes? Hay veces que las personas no se dan cuenta que nos hacen daño. O si de pronto tú llegas corriendo atrás de la víbora y la víbora le dices, víbora fea, me picaste, no sé qué, y se voltea y te hace más así, ¿no? Bueno, no sé cómo hacen las víboras, ¿no? Pero así, entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor en ese tiempo en el que tú saliste corriendo atrás de la víbora para perseguirla, el veneno ya te invadió, ya te enfermó y te mueres. Porque estabas pensando en la víbora y no en ti. Deja de pensar en la víbora. Deja de pensar en esas personas que te hicieron daño. Fíjate que yo, la semana pasada, y te cuento todo esto porque acuérdate que yo lo que quiero con esto es decirte que seguimos siendo seres humanos, que nos vamos a seguir enojando, que nos vamos a seguir entristeciendo, que vamos a seguir teniendo como esas emociones que tal vez no están padres, pero hay que trabajarlas y hay que vivenciarlas y no guardarlas y guardarlas y guardarlas. La semana pasada me contaron algo ahí que no me gustó y yo dije, ¿no? Tenía ganas de juzgar y de criticar y de calumniar. Pero no lo hice. Y sabes, es simplemente dejar pasar el evento. Y dije, está bien, como sea que sea lo que esté pasando, pues está bien. No me corresponde a mí juzgar o hacer justicia. No es mi papel. Yo sigo con mi vida, sigo con mis cosas y sigo adelante. Entonces así es lo que tú debes hacer con el perdón también. Dejar que esas personas que te lastiman, dejar de pelear, dejarlas pasar, porque para pelear se necesitan dos. Hola Faride, ¿cómo estás, hermosa? Tenemos que vernos pronto. Y bueno, el día de hoy yo quiero platicarte una historia. Tú sabes que a mí me gusta mucho, te digo, leer y prepararte temas con todo esto. Este libro
Se lo regalaron hace años a mi hermana. Se llama La Cabaña. No sé si ya lo leíste o no sé si ya viste la película. Si lo leíste o lo viste, es una maravillosa película. Porque existe el perdón aun cuando existe el recuerdo. Claro. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque justamente viene aquí y quiero leerte esta historia. Bueno, antes de leerte la historia, te termino de platicar del libro. El libro es un buen libro. ¿Por qué? Porque habla de efectivamente, dice, donde la tragedia se encuentra con la eternidad. Yo no te quiero contar de qué se trata todo el libro, solamente quiero contarte una parte. Esta persona, el protagonista del libro, vive una experiencia muy fea y se supone que se encuentra en algún momento con Dios. A Dios en esta película le llaman, bueno, digo, yo no sé en quién creas tú, en Dios, en Jesús, en Jehová, en la energía en el universo, pero imagínate que ese papá, porque así le llaman aquí a Dios, papá, es ese ser superior en el que tú crees, ¿ok? Entonces te voy a leer esto que está súper interesante para que veas, porque este libro me recuerda muchísimo y me da el ejemplo perfecto de lo que es el perdón. Y dice, hoy estamos en un sendero de sanación para cerrar esta parte de tu viaje. No solo para ti, sino para otros también. Hoy lanzaremos al lago una piedra enorme y las ondas resultantes llegarán a lugares que no esperarías. Ya sabes que quiero, ¿verdad? Eso le dice papá a Mark. Me temo que sí. Dice, sintiendo avanzar sus emociones mientras se desbordaban desde un recinto cerrado en su corazón. Dice, hijo, debes hablar de esto y decirlo. Papá, ¿cómo podría perdonar alguna vez a ese hijo de, las palabras, que asesinó a mi hija? Si estuviera hoy aquí, no sé qué le haría. Sé que esto no está bien, pero quiero lastimarlo, como él me lastimó a mí. Si no puedo obtener justicia, aún deseo venganza. Papá permitió simplemente que ese torrente saliera de Mark y esperó que pasara la ola. Hola, Andy. Dice Mark, debes perdonar a ese hombre para entregármelo y permitirme redimirlo. Y dice, ¿redimirlo? Mark volvió a sentir el fuego de ira y el dolor. No quiero que lo redimas, quiero que lo lastimes, que lo castigues, que lo hundas en el infierno. ¿Sí? Cuando alguien nos lastima, efectivamente eso es lo que buscamos a veces, ¿no? Eso es lo que queremos, que esa persona que nos hizo tanto daño sufra lo mismo que nosotros, sienta lo mismo que sentimos nosotros. Eso es algo normal, eso es algo muy humano. Y dice papá esperó con paciencia a que esas emociones se apaciguaran. Estoy obsesionado, papá. Simplemente no puedo olvidar lo que hizo. ¿O acaso puedo? Imploró Mark. Y esto viene un poquito efectivamente con lo que tú dices, Fari. ¿El perdón existe aún cuando esté el recuerdo? Sí, no puedo olvidarlo. Y dice, y papá le dijo, Mark, perdonar no es olvidar, es soltar la garganta del otro. Sí, es soltar que lo tienes aquí agarrado, diciendo que quieres que sufra, que sienta lo mismo que tú sentiste, del daño que te hizo, efectivamente. Y entonces así viene como toda la historia, ¿no? Y platica, y de repente dice, 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 ¿entonces qué? ¿Lo perdono y asunto arreglado? ¿Y nos hacemos amigos? Mar suavemente pero rencorosamente mencionó. Dice, tú no tienes una relación con ese hombre, a menos, no todavía. El perdón no establece una relación, que era justo lo que yo te decía hace unos minutos. El perdón es un camino de una sola vía. La reconciliación es la única que es un camino de doble vía. Tiene que haber un perdón del otro lado para que entonces sí pueda existir esa reconciliación. Y dice,
No creo poder hacerlo, murmuró Mark. Quiero que lo hagas. El perdón va primero para ti. El que perdona para liberarte de algo que te comerá vivo, que destruirá tu alegría y tu capacidad de amar plena y abiertamente. ¿Crees que a ese hombre le importan el dolor y el tormento que ha sufrido? Si algo se alimenta de saber que lo sufriste, ¿no quieres liberarte de eso? Y al hacerlo lo liberas de una carga que lleva consigo, lo sepa o no, lo reconozca o no. Cuando decides perdonar a otro, lo amas como debe de ser. Pero yo no lo amo, le dijo Mark. No hoy, no tú, pero yo sí, contestó papá. Entonces, así empiezan a platicar sobre, dice, entonces el perdón me obliga a fingir que lo que él hizo no sucedió. Es cierto. Cuando nosotros perdonamos, eso no quiere decir que estemos condonando el mal comportamiento de la otra persona o que no haya existido. Sí, sí existió y ahí estuvo, tanto que te lastimó. Y dice, vamos a que dice, papá, comprendo lo que dices, pero parece que si perdono a este tipo, él quedará absuelto. ¿Cómo puedo excusar lo que hizo? ¿Es justo para mi hija que yo lo deje así y dejar de estar encolerizado con él? Mackenzie, el perdón no excusa nada, créeme. Lo último que podría pasarle a este hombre es quedar absuelto. Tú no tienes ningún derecho a la justicia en este aspecto. Yo me ocuparé de eso. En cuanto a Missy, que se llamaba su hija, ella ya lo perdonó. ¿Lo perdonó? ¿Cómo pudo hacerlo? Dice, gracias a mi presencia en ella. Y entonces, dice, siguen hablando y siguen platicando. Digo, tienes que leer el libro y verlo. Pero, dice, llegó un momento, dices, ¿cómo lo hago, papá? Solo dilo en voz alta. Hay poder en lo que mis hijos declaran. Sí, todo lo que tú dices se convierte en realidad. Todo lo que sale por tu boca se convierte en realidad. Y entonces Mark empezó a murmurar, primero en tono a medias sincero y vacilante, pero después con creciente convicción. Te perdono, te perdono, te perdono. Papá lo estrechó y Mackenzie eres una gran alegría para mí. Y escuchen esto, ¿eh? Cuando Mark terminó de reponerse, papá le dio un paño húmedo para que se limpiara la cara. Luego se puso de pie, al principio un poco tambaleante. ¡Guau! Dijo Mackenzie animadamente, tratando de encontrar una palabra que pudiera describir el viaje emocional que acababa de hacer. Se sintió vivo. Le devolvió el paño a papá y preguntó, entonces, ¿está bien que siga enojado? Sí, está bien que yo siga enojado aunque haya hecho un trabajo del perdón. Y le dice, y papá le respondió al instante, claro, lo que él hizo fue terrible, causó increíble dolor a muchas personas. Eso estuvo mal, y el enojo es la reacción correcta a algo tan perverso. Pero no permitas que el enojo y el dolor y la pérdida que sientes te impidan perdonarlo y quitarle las manos del cuello. Papá le dijo, hijo, tal vez tengas que declarar tu perdón un centenar de veces el primer día y el segundo día, pero al tercer día será menos, y así cada día posterior hasta que un día te des cuenta de que has perdonado por completo. Nada más, eso es lo único que les voy a leer. ¿Por qué? Porque habla muchísimas cosas del perdón, pero se me hace un ejemplo tan claro. Efectivamente, cuando nosotros trabajamos el perdón, tal vez dices, ya lo trabajé ahorita, pero ¿sabes? Esto es solo el principio. Cuando yo doy talleres de Sana tu Vida, hay un bloque en el que trabajamos el perdón y hacemos un ejercicio del perdón. Y siempre cuando terminamos el ejercicio, yo les digo,
Esto no ha terminado aquí, es solamente el principio. Ya sabes cómo hacerlo. Los tienes que seguir practicando y practicando y practicando hasta que efectivamente te des cuenta que ya perdonaste, que ya es algo que no daña tu alma, que no daña tu corazón. Eso no quiere decir que lo olvide. Tal vez ahí se va a quedar el recuerdo, pero conforme trabajamos el perdón, ¿qué va a suceder? Que ese recuerdo cada vez va a ser menos doloroso. Sí. Entonces, con todo esto que yo te he platicado hoy, quiero pedirte que pienses en alguien que te ha hecho mucho daño. Alguien que ha lastimado tu corazón. Que creas que efectivamente no es justo para ti o para las personas que están a tu alrededor. Piensa en esa persona. Piensa en ella. Y si estás solo, dilo en voz alta. Y si estás acompañado y a lo mejor esa persona está a un lado de ti, no lo digas ahorita en voz alta. Dilo dentro de ti, dentro de tu corazón. Y di su nombre. Y di, te perdono por... Y piensa en eso por lo que quieres perdonar a esa persona. Te perdono por no haberme cuidado, tal vez. Te perdono por haberme engañado. Te perdono por haberme maltratado. Te perdono por haberme dañado. No sé por qué tengas que perdonar a alguien. Pero dile, te perdono. Te perdono por... Perdónalo. Perdónala. Y aunque tal vez ahorita sientas mucho enojo todavía, dilo, aunque sea una mentira. Porque conforme lo vayas diciendo y lo vayas diciendo, en algún momento se va a convertir en realidad. Y el dolor va a pasar. Dile a esa persona que estás pensando por qué lo perdonas. Ahora, escucha lo que esa persona tiene que decirte. Gracias. Gracias por tu perdón. Lo necesitaba. Pon tu mano sobre tu corazón y siente tal vez cómo está vibrando. Tal vez a lo mejor sientes que tu calor corporal subió. ¿Y sabes por qué? Porque hiciste un trabajo maravilloso. Fue un trabajo tal vez muy sencillito, pero hay que trabajarlo profundamente. Y muchas veces, este es solo el principio. Perdona a todas esas personas que te hacen daño. Tal vez ni siquiera se han dado cuenta de que lo hacen. Déjalo ir. Suelta el cuello de la otra persona. Y tal vez en algún momento, después de hacerlo tantas veces, te vas a dar cuenta que el dolor se fue. Te recuerdo que hay que vivir con gratitud, con paz, con amor y con servicio incondicional. Cuando tú vives agradeciendo, agradeces a ese maestro o maestra que te hizo daño, porque gracias a eso aprendiste una lección. Tal vez aprendiste algo nuevo. Tal vez aprendiste a cuidarte. No sé, pero agradece. Agradece por esa persona que estuvo en tu vida. Y déjalo ir. Yo ya trabajé el perdón hacia la persona que nos hizo daño y tomó la vida de mi padre. ¿Me duele? Sí. Pero no vivo sosteniendo el cuello de esa persona.
Entonces te invito a que tú vivas igual, que vivas libre, que vivas en paz, que vivas en amor, en gratitud y en servicio incondicional. Quiero recordarte que hagas tu dieta de los pensamientos tóxicos. ¿Te acuerdas cuál es la dieta de los pensamientos tóxicos? Sí, es no juzgar. No juzgues a esa persona que te hizo daño. No critiques a esa persona que te hizo daño. No calumnies a esa persona que te hizo daño. No te quejes. No te conviertas en su víctima, ni tampoco en su victimario. Déjalo ir. Déjalo ir. Ya pasó. Es un nuevo momento, una nueva oportunidad para crear algo maravilloso. Y, bueno, acuérdate que digan, aquí hay amor. Aquí, en esta persona hay amor. Tal vez es algo cursi para algunos, o tal vez no. Pero cuando hay amor en ti, no puede haber odio, no puede haber resentimiento. Ámate, cuídate, valórate y respétate. Bueno, pues esto fue lo que quería compartirles el día de hoy. El perdón. Suéltale el cuello al de enfrente. Vive libre, vive en paz, vive en amor. Te recuerdo el libro, La Cabaña. También lo puedes, creo que ya está audiolibro, si no te gusta leer. Está la película. A lo mejor la película está resumida, pero la parte del perdón está muy buena. Yo lloré cuando la vi. Entonces, y cuando yo leí este libro, no tienes una idea cuánto lloré también. Y lo vuelvo a leer y seguramente vuelvo a llorar porque es importante que trabajemos esas emociones, que lo saquemos, que sigamos adelante y que seamos ecológicos emocionalmente, que eso es una de las cosas que estoy también aprendiendo en mi maestría. Entonces, pues me dio mucho gusto compartir el día de hoy contigo. Te amo. Gracias por este momento de convivencia. Gracias por escucharme. Gracias por ser un maestro para mí. Te amo mucho y pues nos vemos dentro de 8 días. Que tengas una buena vida. Que tengas una semana espectacular. Te amo. Bye.